el día de hoy nos acompaña Gilberto Esparza, artista, y yo diría que está a nada de ser un gran científico, además de artista. Y creo que hace muchos años incluso la diferencia, la línea que separaba a los artistas de los científicos era exageradamente delgada, y si no es que eran casi de la misma área. Él actualmente está en San Miguel de Allende, y pues la idea es que nos platique de toda esta conjunción que hay entre el arte, la ciencia, y particularmente nos gustaría llegar a un punto en el de cómo todo esto tiene o puede llegar a tener un impacto medioambiental, o incluso para generar conciencia respecto al medio ambiente. Entonces, Gilberto, mucho gusto, me da mucho gusto que nos des la oportunidad de entrevistarte, de estar aquí cotorreando un ratito. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, voy a contarles un poquito de dónde salí. Yo empecé a estudiar artes plásticas en la Universidad de Guanajuato y desde ese momento me interesaba mucho experimentar con distintos lenguajes, ¿no? Desde el arte. Pues empezamos a trabajar con materiales, con un poco de tecnología, eh, pero en realidad yo me gradué como grabador, como en la parte gráfica, pero por ejemplo mi presentación final era más como de pequeños robots que construíamos con basura tecnológica. Pues entonces lo que estuve haciendo cuando estudiaba artes era paralelamente investigar con otros materiales y otros tipos de lenguajes, ¿no? Desde el arte. Y empezamos a juntarnos un grupo de amigos de distintas disciplinas, desde filósofos, arquitectos, músicos, y justo eran eh, chavos que tenían como esas mismas inquietudes, ¿no? De expander. Entonces formamos un colectivo que se llamaba los Ejecutistas, y básicamente nos juntábamos para hacer experimentos. En una casa íbamos una vez a la semana y hacíamos performance, experimentación sonora, cosas así, ¿no? Después empezamos a presentarnos en barecillos, así en la ciudad, en cosas muy, muy raras. Y también nos invitaron a un proyecto que se llama Callejón del Ruido, que, que lo abrió Roberto Morales, un artista sonoro. Y entonces, pues a partir de ahí, pues empezó esta iniciativa de juntarnos y hacer proyectos en colaboración entre disciplinas, ¿no? Esa fue como mi primera experiencia con eso. Después, cuando ya empecé a trabajar con tecnología, quería hacer eh, proyectos artísticos, pero que fueran interactivos. Entonces, una cosa que me gustaba mucho era la robótica, y pues empecé haciendo pequeñas piezas que interactuaban con el espectador, ¿no? Con pequeños sensores así, pero eran muy, muy simples, ¿no? Muy elementales. Luego ya empecé a trabajar con otro proyecto que se llama Parásitos Urbanos, y la idea en ese proyecto era generar una crítica alrededor de la propia tecnología, ¿no? Era algo que me gustaba mucho, pero a la vez quería tener como una aproximación crítica, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre el obsoletismo programado, Ya. y, y pues todas estas estrategias un poco tramposas de la industria, ¿no? De sacar ciertas versiones cuando ya tienen una fila de tecnología más avanzada
la están guardando para ir sacando versiones para que siempre se mantenga este consumo. Y bueno, en todo esto pues se genera una cantidad impresionante de residuos de basura tecnológica, ¿no? Uf. Entonces, a partir de esas reflexiones, me imaginaba unos robots parásitos que a partir de toda esa basura tecnológica se reconfiguraran y regresaran a la ciudad, pero para invadirla, ¿no? Para vivir entre la ciudad como parásitos, ¿no? Entonces, se me hacía linda esa historia y había ideas de hacer pues, un cómic o una película o algo, ¿no? Pero me aventé la locura de hacerlo real, de realmente empezar a generar estos bichos. Y bueno, empezaron muy elementales, ¿no? Voy a compartirte pantalla. Sí, claro. Entonces, pues el primer paso era ir a todos estos lugares donde estaba esa basura. Entonces me fui a chatarrerías, a tianguis, a basureros, y empecé a extraer de ahí elementos que pudieran servirme, ¿no? Y era pues como un juego de Tetris, ¿no? Empezar a buscar ciertos elementos y empezar a construir estos robots. En ese momento yo no sabía tanto de electrónica ni de mecánica, pero justamente el proyecto era como el gran pretexto de que empezar a aprender y también aprender a trabajar en colaboración con ingenieros, con programadores, ¿no? Y eso fue pues lo más rico que me dejó este proyecto, ¿no? Y bueno, lo que hice fue primero hacer unos robots muy simples que hablaran, sobre todo en esta historia, de cómo empezaba a surgir estos seres en la propia basura, ¿no? Entonces son unos entes que salen de la basura y están como... de hecho, busqué materiales como de embrión, así, colores como el plástico beige, así, y esos son como unos mecanismos que saqué de unos juguetes navideños. Empecé a encontrar varios en tianguis o tirados y así. Y a partir de eso empecé a crearles unos mecanismos y salieron estos como pepenadores. Y lo que más me interesaba era la interacción con con los transeúntes, ¿no? Con las personas que iban por ahí caminando y se encontraban con esto. Después ya se fueron haciendo más sofisticados, fueron evolucionando para adaptarse al entorno, ¿no? Por ejemplo, esta maraña se alimenta de la energía del poste, se la roba esa energía para poderse mover y su sonido lo genera a través de la luminaria. Entonces, de pronto pongo otros en otros postes y unos gritan y otros parece que se comunican entre ellos, ¿no? Está buenísimo eso. Luego hay otros que ya viven directamente en su fuente de energía, ¿no? En los cables. Si se fijan, este colgado, bueno, así le decimos colgado, que también es un término que se utiliza para robarse la energía, ¿no? Entonces tiene unas terminales que cuando se le va acabando su batería va y se conecta a unas placas que están directamente así, con un diablito al poste. Tiene unos sensores también y tiene sensores que detectar en la punta, ahí se alcanza a ver el sensor. Detecta si hay alguna persona que lo quiere quitar. Por ejemplo, si llegan los de la comisión y lo quieren tumbar, pues huye. Pues para atraparlo yo creí que explota, ¿no? Se autodestruye. No huye, trata de huir. De hecho, para quitarlo es un problema, hay que acorralarlo.
Y hay, hay otro que tiene otro sistema de defensa que es la mímesis. Este es el clásico cartucho donde se juntan los cables de fibra óptica. Ujú. Entonces este parásito lo usa como si fuera un caparazón, ¿no? Es como los cangrejos ermitaños. Ah, Entonces ya. cuando ya no hay nada de peligro, empieza a caminar. También tiene una mímesis con el paisaje sonoro porque graba sonidos del entorno y los reproduce. Entonces a veces suena como una ambulancia o como el señor que grita, el del gas o el del fierro Los viejo. tamales. Exacto, entonces cualquier ruido que supere ciertos decibeles, los graba. Entonces tiene un repertorio de sonidos y los va como disparando de vez en cuando. Y esto es un random, o sea, tú nunca sabes cómo va a reaccionar. Entonces eso está interesante también, incluso para mí verlo, cómo se comporta ya en su entorno, ¿no? ¿Y ese también se carga solo de repente? Sí, ahí se alcanza, están del otro lado, tiene también su Ah, ya vi seguridad. el sensorcito. Sí, tiene esos sensores ultrasónicos. Y bueno, y en ese proceso, un día me encontré en una grieta en la ciudad. Claro, yo tenía poco tiempo viviendo en el DF, ¿no? O sea, venía de una ciudad más pequeña y pues era como pues también impactante estar en esos lugares, ¿no? Y había una grieta en una zona urbana así muy de concreto y en esa grieta salía una planta, ¿no? Como la vida encuentra una oportunidad, ¿no? Entonces a Ujú. partir de ahí empecé a pensar en cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? Como en los centros urbanos más grandes, pues nos hemos despegado bastante, ¿no? Y entonces a partir de eso pensé en esta pieza que es un perejil, que de hecho ese perejil yo lo tenía en mi casa, en una pequeña ventana que daba ahí al departamento. Entonces estaba como seco, ¿no? Como débil, así amarillo. Y era porque recibía 1 hora de luz al día, ¿no? De sol Uf. directo. Entonces, entre todas esas reflexiones pensé en hacer como unas prótesis para que estos perejiles pudieran trasladarse, que fueran como nómadas y pudieran moverse siguiendo la luz del sol. Y entonces pudieron como sobrevivir en ese entorno hostil que es la ciudad, ¿no? En ese departamento. Entonces era como esa reflexión con estos perejiles. Y a partir de ahí pues empecé ya a trabajar con otros problemas derivados, ¿no? De la tecnología y no sé, de la modernización de todo el rollo, ¿no? Entonces empecé a trabajar con los remanentes de las ciudades, ¿no? Que terminan en los ríos. Este es el río Lerma. Es espuma. Eh, esta espuma no es solo jabón, es Sí, sí, pues sí. muchos materiales químicos de las industrias. Aquí está un dibujito del río Lerma en el contexto de Salamanca, Guanajuato, ¿no? Ujú. Eh, Con las torres de la refinería, ¿no? El paisaje ahí de Mad exacto. Max. Pues sí, así está un poco. De hecho, he visto señoras que suben a su azotea a trapear y a limpiar porque todo se El llena hollín. de... Ahora no sé cómo está porque esto lo, lo estuve observando hace como 7 años. Ya. Y a partir de todo eso empecé a trabajar una idea de un proyecto que era hacer un híbrido entre plantas, bacterias y un robot en relación a los ríos contaminados, ¿no? Y bueno, ahí sí empecé a trabajar ya más directamente con investigadores, con científicos,
con un equipo más amplio de multidisciplinario, y pues estuvo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con el director del Sinvestap, bueno, no sé si todavía, pero y otros amigos que eran, bueno, otros invitados que él los invitó, que eran estudiantes que estaban por terminar su carrera de mecatrónica y hicieron el, el- el servicio social con el proyecto. Órale. Y aquí otro amigo que es arquitecto, él me mostró un concepto que se llama Voronoi, que es una matemática que está basada en las estructuras que se generan en la propia naturaleza, ¿no? Porque Ujú. justamente queríamos que la parte del robot no fuera tan fría, ¿no? Que también en el diseño tuviera una mímesis con el entorno. Sí, que se vea Y más también, orgánico que una simple placa ahí puesta. exacto, y sobre todo lo que me interesaba es que más que el aspecto orgánico era la eficiencia que tiene estas estructuras, ¿no? Ya. Hace que puedas quitar mucho material y mantener La estructura en el... resistencia. Ajá. Y bueno, por otra parte estuvimos investigando el tipo de contaminantes que había en el agua y bueno, con suerte vimos que todavía había muchos cloroplastos y otros bichitos y sobre todo las bacterias, ¿no? Eso que Ujú. nos enferma, eso que hace que apeste el agua y que se acabe el oxígeno y se colapse. Estas bacterias al final que nos hacen tanto daño, digamos, son el sistema inmune de los ríos, ¿no? Son las que Mm. se encargan de biodegradar, de limpiar los ríos. Entonces, estuvo bien interesante descubrir eso, ¿no? Y tener otra visión acerca de las bacterias, ¿no? Una eh, como reivindicación sobre ellas, ¿no? Y cómo juegan un papel tan importante en los ecosistemas. Y bueno, al final ese problema que hay de, de enfermedad, digamos, por la cantidad de bacterias, pues tiene que ver pues con el desequilibrio que hay en el río, ¿no? Sí, el Y ecosistema como tal está medio exacto. colapsado, ¿no? Es lo que pasa luego cuando tienes un problema en el estómago, ¿no? O sea, son bacterias que siempre viven en nuestro estómago, pero luego hay un desequilibrio y pues hay una reacción, una serie de reacciones, ¿no? Aquí invité, no, me acerqué con un equipo de investigadores en España, Órale. ajá, que estaban justamente trabajando con celdas de combustible microbianas, que es una tecnología que aprovecha la actividad metabólica de las bacterias para generar electricidad. Ujú. Entonces ellos desarrollan este tipo de baterías biológicas que lo único que hacen es meter aguas residuales y dejarlas unos días para que las bacterias de la propia agua empiecen a colonizar esta batería, unas terminales que hay adentro de grafito, y entonces empieza a producir energía eléctrica, ¿no? Por sus Órale. propios procesos metabólicos. Entonces de ahí también pues era parte como del proyecto de las plantas nómadas, ¿no? Genera energía a partir del metabolismo de las bacterias y bueno, hubo todo un proceso de investigación y de desarrollo de celdas más accesibles y al final pues hicimos este robot, que bueno, no es solo un robot, no es un híbrido, yo lo llamo más como un organismo, como un organismo que nace, o sea que se manifiesta en un periodo específico de la historia de la Tierra, ¿no? O sea, estamos en el periodo del antropocentrismo, ¿cómo se llama? Del El antropoceno, antropoceno. ¿no? Exacto, entonces ahorita que es cuando los ríos están así,
y en este contexto también, porque tiene mucho que ver el contexto también de cómo se organiza el país, ¿no? El tipo de gobiernos que tenemos. O sea, todas esas capas al final se proyectan en esa problemática que tenemos con los ríos, ¿no? Hay corrupción, hay muchas facilidades para las empresas que no se hacen cargo de sus residuos y los tiran directamente a los ríos, ¿sabes? Todas esas capas, o sea, como estamos hablando de agua, estamos hablando también de política, ¿no? Sí, y claro que si no existiera todo eso, ni esa contaminación, ni nada de eso, pues seguramente tampoco habría la necesidad, ni siquiera se nos ocurriría, en este caso a ti particularmente, la creación del bicho ¿no? Entonces, o sea, realmente sí, como mencionas, es el resultado o el producto de una serie de circunstancias que de alguna manera llegan contigo y dices, bueno, pues aquí hay un algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ciertamente sí es resultado propio de la sociedad, la cultura y también de la degradación del medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Y lo loco es que cuando, cuando los ríos se vuelvan a limpiar, van a morir estos seres, tal como están configurados, ¿no? Que eso Pues está sí, interesante porque te habla justamente de ese periodo, ¿no? En el que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Si, si se van a limpiar los ríos porque ya no vamos a estar los humanos o porque logramos cambiar nuestra manera de relacionarlos con el entorno, ¿no? ok. Espero que sea la segunda. Y bueno, aquí estamos viviendo con el bicho. Y bueno, lo que más me interesa del proyecto no es tanto esa tecnología, sino que es un pretexto, al final es una plataforma de reflexión, de invitar a la propia comunidad a que se acerque y conozca qué sucede en el río, ¿no? Cómo se comporta a nivel metabólico todo el río como un ente vivo también, ¿no? La planta nómada ayuda, es como un elemento que es como un dispositivo de reflexión y así, ¿no? Entonces, obviamente, los primeros que se aproximaron eran los niños, ¿no? Sí, fíjate que es curioso esto, ¿no? O sea, porque ciertamente creo que para que la cantidad de bichos pueda limpiar un cuerpo de agua, tendría que ser un enjambre, ¿no? O sea, o una ballena gigantesca con toda esa capacidad. Entonces, ciertamente, creo que la idea como tal no es que el bicho limpie todo un cuerpo de agua, pero esta parte que mencionas creo que es la más interesante, ¿no? O sea, porque de alguna forma llama la atención el bichito sí, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está en el agua? O sea, como que genera esa inquietud o incertidumbre sobre el bicho. Y justo aquí me gustaría tu opinión, ya que mencionabas, por ejemplo, los primeros que se acercaron fueron los niños, Uh-huh. y de ahí, ¿qué fue surgiendo? O sea, ¿viste realmente un cambio? ¿Se acompañó esto con una charla, aunque sea muy en corto ahí con ellos? ¿O a nivel de comunidad, qué planteamientos hubo ahí? No sé si tengas una experiencia al respecto. Sí, claro, lo que hicimos fue, pusimos una carpita porque vivíamos prácticamente ahí. Estuvimos un Ujú. mes viviendo para poder ver al bicho, cómo interactuaba con el río y todo lo que pasaba alrededor, ¿no? En ese periodo largo de tiempo. También qué pasaba con la gente, ¿no? Entonces empezó a acercarse la gente y dábamos charlas, platicábamos, ¿no? Era una cosa como relajada, así de, ¿qué es ese robot o qué? Pues empezamos a platicar, no, no solo del robot técnicamente, sino de lo que sucedía dentro de él, ¿no? De cómo las bacterias y las plantas interactuaban con el agua y la purificaban y se producía la energía para que el robot se alimentara de la energía eléctrica y a la vez limpiaba el agua y esa agua limpia se la daba a las plantas para que esas plantas crecieran sanas. El agua que había en el robot era más limpia, entonces las abejas se acercaban al robot a beber agua, los zancudos ponían sus larvas ahí, ¿sabes? Como que había ciertas señales que sí se estaba realmente integrando al ecosistema y estaba como favoreciendo en esa pequeña escala, ¿no?
Es como Y el todo, inicio de un microecosistema que se vio funcional porque los organismos de alrededor sí se acercaban como parte de algo, ¿no? O sea, era una mejor fuente, digamos, de alimentación o de vida o de lo que sea, que a lo mejor algunas cosas aledañas ahí por la misma contaminación. exactamente. Y también esta relación entre extraña, ¿no? Una relación entre la máquina, que es lo que la representación de lo que ha destruido, y cómo en este caso tiene esa relación simbiótica, ¿no? Con el agua, con las plantas, con las bacterias, ¿no? Y ahí sale la reflexión y todo eso hablando con la gente que iba, ¿no? Sale la reflexión que realmente lo que está sucediendo aquí es una consideración y una integración de interespecies, ¿no? En el que estamos incluyendo a las otras especies en una colaboración para poder generar esa simbiosis, ¿no? Que es lo que nos falta. O sea, al final esto se vuelve como eh, una metáfora o nos puede dar pistas de cómo nosotros, aún con nuestra cultura tecnológica y así, podemos relacionarnos con, con el entorno y con los otros seres vivos que están alrededor de nosotros, ¿no? Como que culturalmente, más en Occidente, hemos tenido una guerra constante, ¿no? Y una visión de que el planeta o los recursos son para que los explotemos o para que los utilicemos o para que domemos a la naturaleza y la controlemos todo el tiempo, porque se perdió esa confianza, ¿no? En que la naturaleza tiene el conocimiento y la sabiduría para restablecer y no sé. Entonces, todo esto despierta todas esas reflexiones, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Empezamos a invitar los niños le contaron a sus papás, los papás fueron, les gustó, fueron las escuelas, invitamos a universidades, a gente también de medio ambiente a conocer el proyecto. O sea, empezó a generarse un ruido, ¿no? Que para mucha gente era, pues, una esperanza que se despertaba, ¿no? Porque pues, son generaciones que crecieron con un río sucio. O sea, no conocen a un río limpio, ¿no? En estas comunidades, pues ese río tiene más de 40 años eh, contaminado, ¿no? Entonces, pues su relación con el río es muy distinta, ¿no? Entonces esto habría como una esperanza. Los mismos niños decían, entonces cuando ya platicábamos todo, decían, entonces el río solito se puede curar. Nosotros, pues sí. O sea, al final, y en las conferencias, ¿no? Que he dado, hay empresarios que me preguntan si si se necesitan, cuántas plantas nómadas se necesitan para limpiar el río, ¿no? Pero pues al final no es eso. O Sí, sea, sería costoso, y aunque se pudiera pagar eso, el problema sería que nosotros no cambiaríamos nuestros hábitos. Estaríamos exactamente. otra vez en la comodidad de que, y al cabo hay robots que lo limpian. Y seguimos con esos malos hábitos de relacionarnos con el agua y con todo. Entonces, más bien la reflexión, aunque estoy utilizando mucha tecnología y así en este proyecto, es que para el problema del agua no hace falta tecnología, no necesariamente, ¿no? O sea, sí tecnología y a lo mejor esta misma para evitar que el agua contaminada llegue a los ríos, ¿no? Más bien esta tecnología se utilizaría para reciclar el agua y regresarla a la ciudad y así disminuir la explotación de los mantos, aprovechar el agua de lluvia, involucrar entonces ahora sí a las bacterias, a las plantas en los procesos de tratamiento de aguas, reforestar, hacer que la ciudad casi ni se vea en una relación distinta, ¿no? Entre plantas, las casas, o sea, ¿sabes? Y Sí. pues por ahí Y va. Perdón, dime. no, o sea,
Que justo el planteamiento aquí es que pues, no se le puede dejar la chamba a los robots, ¿no? Porque realmente sí necesitarías más de un enjambre para un pequeño cuerpo de agua, ¿no? Sino esta parte de generar conciencia y algo que creo que es fundamental es el cómo pequeñas acciones locales pueden tener un impacto más global. Mencionabas, por ejemplo, si dentro de casa empezamos a tener estas pequeñas costumbres, si dentro de casa tuviéramos un pequeño sistema que empezara a reutilizar el agua, por ejemplo, del lavado en la lavadora o cositas así, estaremos disminuyendo muchísimo la carga que se va a todos estos mantos y por ende esta recuperación, autorrecuperación del mismo cuerpo de agua a través de estas bacterias sería mucho más fácil que estarles aventando y aventando y aventando y esperando a ver en qué momento solito eso se recupera, ¿no? Sí, exacto. Y también pasa de que esa guerra contra las bacterias hace que echemos cloro, echemos venenos para no infectarnos, pero al final lo que estamos haciendo es matando ese sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Si se mueren las bacterias del río porque les echan cloro y cosas, entonces, cómo se limpia el río? ¿No? Si al final ellas son las que lo limpian, ¿no? Más Sí, bien es no tirar residuos. Esa sería la... Y así, ¿no? Es un poco, digo, ahorita también ha habido más conciencia con el tema de la pandemia y así porque nos damos cuenta de lo vulnerables que estamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que esa vulnerabilidad tiene que ver con nuestra historia de vida, ¿no? En cómo te alimentaste, cómo, ¿sabes? Entre más desastroso fue tu alimentación y tu manera de vivir, son los que tienen un poquito más de miedo, ¿no? No sé. sí, se vuelven más vulnerables, ¿no? O sea, tu relación Exactamente. contigo Y, mismo. y también empieza a despertar ahora veo más interés en la gente en querer hacer huertos urbanos, ¿sabes? Como buscar el tipo de alimentación que sea sana, que sea no industrializada, todo eso, ¿no? Entonces, no sé. Y en Mm, este sentido, o sea, ujú, voy a regresarme un poquito a la parte inicial de la charla, donde empezamos con toda la onda artística, con ujú, cómo empezó tu carrera como tal. ¿Tú cómo ujú. le llamarías o cuál sería la nomenclatura para este tipo de proyectos específicos, ¿no? O sea, ¿cabe como un proyecto artístico? ¿Es un proyecto científico? ¿Cuál sería más o menos tu visión hacia alguien que diga, bueno, entonces, ¿o qué es? O sea, ¿es una obra de arte? ¿O es un Ajá. robot que investiga? ¿O cuál es tu punto de vista en esto? Pues fíjate que lo que me ayudó mucho a hacer este tipo de obras o, o investigaciones es que eh, no, como que me preocupé de darle una Una categoría, etiqueta, una ya. etiqueta. Entonces, eh, no me preocupa si de pronto se vuelve más científico o si se vuelve demasiado artístico para los, ¿sabes? Ok. Simplemente lo que hago es que el- mm, que- ahí se me fue. Bueno, lo que hago es buscar los elementos que me ayuden a construir una historia que pueda ser transmitida de mejor manera a un público. Ya. Entonces ahí busco ciertos lenguajes, ¿no? Desde la parte científica, sí, porque son datos que a mí me interesan, ¿no? Al final lo que hago es como mezclar los intereses que tengo en la vida cotidiana con mi trabajo, ¿no? Entonces todas las cosas que voy desarrollando tienen que ver con intereses personales. De, yo, yo mismo me pregunto cómo le vamos a hacer, cuál es nuestra relación con el entorno, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, en ese interés voy buscando proyectos que son básicamente el pretexto para yo poderme aproximar a eso, ¿no? Al, al, al objeto de estudio. Entonces mi aproximación
pues tiene que ver con algunos métodos científicos gracias pues, a esas colaboraciones y también otro tipo de aproximaciones desde el arte o también valoro mucho los saberes, ¿no? Diversos, por ejemplo, las señoras que saben de plantas, me gusta mucho hablar con ellas porque ellas tienen un entendimiento distinto. También, por ejemplo, con comunidades, ¿no? Indígenas que tienen una aproximación muy distinta a la occidental acerca de la relación con el entorno, ¿no? De entrada para ellos no son cosas. El agua no es una cosa, o el río, son entidades, ¿no? Es como hablar en una es una aproximación más horizontal, en el que tiene la misma consideración una planta que una persona o que un río o que, ¿sabes? Toda esa cosmovisión que tienen nos enseña muchísimo, ¿no? Fíjate, algo que me gusta mucho de tus proyectos, y tal vez tiene que ver un poquito porque de alguna manera me gusta la narrativa. Yo muchos años fui cuentacuentos y toda esta parte de la narrativa me gusta mucho porque creo que a través de las historias, de contar algo, de estructurar todo dentro de un contexto, puede ser ficción o no ficción, pero sí bajo un hilo de narración, a veces es como llegamos a entender muchas más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta las fábulas, que era algo que te contaban y medio entendías por qué pasaban las cosas a través de una, ¿cómo se llama? Moraleja. Entonces, ahorita hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el proyecto de estos robotitos de los cables, ¿no? O sea, como dijiste, bueno, es que pensé en una historia y la historia me llevó a conocer esto y de ahí me metí un poco a ver más y traté de hacerlo esto hasta que lo hice de verdad, ¿no? O sea, pero atrás de todo ese concepto, tú te planteaste una historia y creo que esa parte realmente es la que hace que muchos de estos proyectos realmente le hagan mucho sentido a la gente, ¿no? O sea, entenderlos a través de un contexto, ya sea ficticio o no, pero de que algo está pasando y es mucho más fácil de asimilar, a lo mejor que una obra de arte per se, ¿no? Que cada quien empieza a interpretar y dice, no, pues yo creo que aquí el artista trató de hacer esto, yo me imagino que los colores y la composición, creo que aquí es un poco más explícito el concepto y esa parte que comenta sobre cómo se pueden componer este tipo de piezas, de obras, de bichos o como se les quiere llamar, de muchos saberes diferentes, o sea, incluyendo tanto los científicos como lo tradicional. Creo que vale mucho la pena retomarlo, rescatarlo y ojalá pudiéramos también empezar a ver un poquito más de esas historias en tus obras, en tus piezas, en tu sitio web incluso, ¿no? Que ya llegaremos a eso. Gracias. Sí, pues de hecho lo que está bien interesante es cómo a partir del imaginario se va construyendo el futuro, ¿no? Si te fijas en el imaginario de los 80s, 90s, el futuro era como caótico, ¿no? Era ciudades zombies, ¿no? Ahora, ahora empieza a haber como otra perspectiva, otra dirección de futuro, ¿no? Ahora cuando ves películas de ciencia ficción más recientes, ya la proyección va hacia esa mímesis entre naturaleza y tecnología y ciudad, ¿no? Pero es algo que en los 80 no se veía. No, y como que cada generación tiene su visión a futuro y hay gente que se apasiona con la historia o cómo se ve a futuro de niños y empieza a trabajar en eso y en el futuro dice, no, pues es que yo empecé a trabajar en esto de software porque jugaba videojuegos o porque me gustaba Isaac Asimov y su narrativa de la ciencia ficción a futuro y de alguna manera eso influye en cómo se va generando el futuro y en este sentido y un poco para ir cerrando toda la temática, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, desde lo que has trabajado, tu
tú, comunicación con la gente, con diferentes áreas del conocimiento, y arte también. ¿Cómo visualizas todo lo que está pasando ahorita en la humanidad, pero un poquito a futuro, no sé, a un mediano o largo plazo, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va esto? O sea, ¿habrá o no habrá a lo mejor, pues no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, una luz al final del túnel? ¿Crees que en todo esto va a haber primero una decadencia y después va a remontar esto? ¿O de plano a lo mejor dices, no, pues esto creo que pues está muy bien, pero no sé si tenga cabida un futuro muy, muy a mediano o largo plazo? Sí, pues no, sí lo he estado pensando mucho, ¿no? Cómo podría ser un futuro, pero pues hay muchas fuerzas que se mueven hacia distintas direcciones de futuro, ¿no? Como a diferentes historias, ¿no? Está pues la capitalista, la extractiva, la que nos ha estado arrastrando ahorita y que pues nos ha hecho vulnerables, ¿no? Como humanidad y se ha estado como consumiendo pues, los recursos, todo esto, ¿no? Está esa que pues va a tirar hasta que pueda, ¿no? Por otro lado, siempre ha habido brotes de conciencia, grupos, ¿no? Que luego el propio sistema los vuelve como a tapar, ¿no? O no sé, como por ejemplo todo por decir, un movimiento como el de los hippies, ¿no? El, como ese movimiento que pues estaba reflexionando acerca pues, de la guerra y cómo buscar la paz y así, y cómo el sistema utiliza toda esa información como para hacerlo, como para chotearlo, ¿no? Y hacer que ya se ven, ay, si los hippies ya caen, hombre, paz, ¿sabes? Toda esa carrilla viene de un trabajo que se hace en medios para quitarle validez a ese tipo de preocupaciones, ¿no? De ese grupo de gente, ¿no? Igual pasa pues con los ambientalistas y así, ¿no? O la gente preocupada por las comunidades, ¿sabes? Siempre hay como como al final el, el mando de las comunicaciones las tiene esa fuerza, pues fácilmente pueden manipular y promover otras cosas, ¿no? En el consumo, ¿sabes? Entonces, pues es difícil, eh, encontrar otro tipo de horizontes, pero existe siempre la, la resistencia. Y yo creo que estos momentos vulnerables nos ayudan como a reflexionar más, ¿no? Entonces, pues no sé, yo hice una obra que se llama Plantas Autofotosintéticas, que justamente atiende a cómo podría actualizar una ciudad en el futuro, ¿no? Y en esta imagen que está ahorita es un ecosistema en equilibrio donde hay plantas, crustáceos, microalgas, peces, que se alimenta de esta energía, Órale. ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso, ¿no? En esa correlación, ¿no? Entonces, otra vez es un poco como las plantas nómadas, pero es como la maqueta de a ver cómo podría ser metafóricamente, estructuralmente, el sistema hídrico de una ciudad en el futuro para lograr eso que te digo, ¿no? Entonces, hay estos módulos de celdas de combustible microbianas, que, bueno, aquí están las celditas, ¿no? Ahorita ya no voy a hablar tan técnicamente. Bueno, aquí hay como están incluidas, porque si no se nos va a hacer larguísimo. Pero bueno, básicamente lo que decíamos de las celdas con plantas nómadas es la misma tecnología, pero aquí están
dedicadas a mantener vivo a un ecosistema que es este núcleo. Y la energía que producen, la energía eléctrica, la utiliza para generar luz. Entonces esa luz hace que las plantas acuáticas y las cianobacterias y todos los seres que hacen fotosíntesis puedan vivir. Entonces es un sistema que podría incluso estar debajo de la tierra o donde no haya sol, donde no haya luz solar, que es nuestra fuente principal de energía, ¿no? Porque produce su propia energía, porque su fuente de energía principal es el agua contaminada. Y lo que hacemos es... Ajá. O sea, estás ahí planteando el encapsular un ecosistema y hacerlo autosustentable, logrando de alguna manera no depender de la luz solar para el funcionamiento y el continuo digamos, subsistencia de este ecosistema. Y estás utilizando un poco, por ejemplo, todo lo de las celdas estas de energía para que genere su propia luz. Lo puedes encapsular, lo puedes tener todo junto y entonces el ecosistema, digamos, puede estar subsistiendo sin necesidad de nada, ¿no? De alguna manera. Tiene una autonomía, ¿no? Ajá. O sea, al final, si nosotros logramos como tener esa autonomía también, los humanos, o sea, al final tiene todas esas metáforas, ¿no? Por una parte está esa relación interespecies que permite que puedan lograr esa autonomía, y eso si lo traspasas a nosotros, también, ¿no? Cuando tengamos esa capacidad de poder almacenar nuestra propia agua que cae en nuestras azoteas, poder producir nuestras propias alimentos, poder generar microeconomías locales, poder generar como organización, no sé, o sea, otras estrategias que generen microsistemas generar comunidad, ¿sabes? Y esas pequeñas comunidades estar interconectadas con otras comunidades y generar otro tipo de economías, ¿sabes? Esa sería una manera, lo que sucede en esta instalación, ¿no? Ya. Y, o sea, creo que de alguna forma es lo que los ecosistemas que no están, digamos, afectados por la presencia humana, a final de cuentas es lo que hacen, ¿no? O sea, tienen su propia autonomía porque cada uno tiene su razón de ser, de existir, y lo que uno tira, el otro lo aprovecha, y es un ciclo, y ni siquiera están puestos de acuerdo, ¿no? O sea, los conejos no les dicen a los zorros, sí, está bien, vamos a llegar a este acuerdo para convivir de esta manera. Simplemente me gustó esa palabra, la de autonomía en estos microsistemas, y de alguna manera estaríamos replicando lo que la naturaleza hace solo, pero por toda la complejidad que hemos metido nosotros como sociedad, como humanidad, pues hemos puesto miles de cosas para que estos sistemas sean realmente autónomos, ¿no? Entonces, más bien, lo que creo que tenemos actualmente como sociedad es una sociedad que depende uno del otro, del otro, del otro, del otro, y es una cadena de dependencia que realmente no tiene algo que la frene, ¿no? Entonces empieza a ser como un círculo y llega un punto en el que nadie sabe para dónde y pues no hay quien te resuelva al final, ¿no? No, y ¿sabes cuál es el problema también? Que no es que dependamos uno del otro, sino que dependemos de unos cuantos, de los que tienen la energía, de los que controlan los alimentos, ¿no sabes? Entonces pasa lo de que hay un corte de energía de gasolina, ¿viste lo que pasó, no? Uf. Ahí es donde nos damos cuenta de lo vulnerables y de cómo nos tienen. Entonces imagínate cualquier movimiento social que se haga así como de vamos a cambiar esto realmente, ellos tienen todo ese poder de, sí, pues te cortamos Pues no. el agua, a ver qué haces, ¿no?
o te cortamos el combustible Sí, o la electricidad. Y si te fijas, todos esos elementos que nos hacen dependientes son elementos que podríamos generar nosotros. O sea, nosotros podríamos tener agua, energía, ¿sabes? O sea, sí. hay el conocimiento, hay las formas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que perdimos esa soberanía. Primero Ya. como nosotros, luego como país también, ¿no? Sí, aquí lo que estás planteando sería algo un poco similar a lo que ha pasado con la educación, que no es del todo, o con la información, que tampoco es del todo, o la Ujú, tecnología, pero sí es esta democratización de los recursos, ¿no? O ujú. sea, que cada quien pueda depender de su propia creación de recursos y que sea como mucho más libre el manejo de los mismos. Y como decías, que no dependa de unos cuantos que ahorita poseen, digamos, el recurso, ¿no? Por ejemplo, creo que en España multaban si generabas tu propia electricidad porque dejabas de depender del Claro, sistema, ¿no? se Eléctrico preocupaban. del país. Ajá, Exactamente, es eso. Son estrategias complejas de cómo controlar a la población, ¿no? O sea, se ha ido como complejizando. Antes era lo bruto y ahora pues en una sociedad más compleja, pues también ellos tienen unas estrategias más eficientes, ¿no? De cómo buscar esa. Por ejemplo, vas a las comunidades de la sierra y ves que la gente vive como siempre así con sus baños secos y ujú, juntan el agua y, ¿sabes? Como ya están como adelantados a lo que muchos queremos aspirar a hacer, ¿no? Pero luego ves publicidades de que, por ejemplo, ya se pavimentaron estas calles y luego ves anuncios que dicen, en esta casa ya tenemos baño digno. ¿A qué se refiere a eso, no? ¿Sabes? Ese tipo inyectan ese tipo de publicidad y esa como aspiración a la modernidad, a la de que, no, pues es cierto, la modernidad es tener baños de agua para contaminar nuestros ríos limpios de los que bebemos aquí, ¿no? O sea, ¿sabes? Como esas cosas. ya. Como que a pequeña escala lo entiendes y luego en la ciudad pues es lo mismo, ¿no? Sí, y es complicado, por ejemplo, justo como dices, o sea, contra este ataque de publicidad, bueno, no sé si Ujú. llamarlo ataque o no, o sea, el No, chiste es pues que sí, ante este tipo como de publicidad, la percepción que se puede o no tener, es decir, pues, la manera en la que vivo no es digna, no es moderna, seguramente exacto, tampoco es civilizada, entonces exacto. debo buscar eso, y lo malo es que a lo mejor ya que lo tienes, dices, "Pf, no era necesariamente lo mejor, ¿no? O sea, modernidad a lo mejor no es sinónimo de salud, o no es sinónimo de autonomía, o no es sinónimo de muchas cosas, ¿no? A lo mejor empiezas a entrar en este ciclo de dependencia, decir, bueno, pues ahora ya tengo mi baño, pero ahora ya no tengo agua, ¿no? Y antes con Sí, el baño seco no tenía ese problema, ¿no? Entonces se vuelve como una cadena ahí un poco extraña. Nos hemos colgado un poquito con esto, sí, creo pero que no sí. sé si para ir Déjame cerrando, dime. te- si quieres ya te puedo mostrar el taller y contarte. Pero Sí, sí, sí. O sea, justamente eso era, ¿no? O sea, como ir cerrando esta parte, ujú, ir viendo justamente dónde uno puede saber más ujú, sobre ti, sobre tus proyectos, o no solo sobre ti, tus proyectos, sino sobre el taller como tal, ¿no? Porque es como un colectivo, me mencionabas, sí, y alguien que esté interesado en participar o en conocer más de las obras, las piezas y hacia dónde va todo esto, pues desde dónde podemos encontrarlos hasta cuál es el futuro, digamos, de su taller, de sus obras. claro, muy bien. Sí, pues mira, este es el taller donde trabajamos, que se llama Taller 30, y pues es una cooperativa de artistas que estamos interesados pues en la multidisciplina, en el arte, la tecnología, en el medio ambiente. Tenemos proyectos en colaboración, individuales, y aquí se desarrollan varias cosas en este taller.
hacemos también residencias artísticas y invitamos a investigadores, a artistas a que nos compartan su conocimiento, y también se hacen sesiones de experimentación sonora y otros eventos que, bueno, ahorita han estado más calmados por todo el tema, pero seguimos aquí trabajando un poquito lo que es el equipo, ¿no? Se los voy a mostrar un poco. A ver. Este es el área de biología, digamos, en el que no sé si está correcto. Bueno, aquí es donde estamos haciendo pues toda esa parte de investigaciones que tienen que ver con biología, con materiales Orgánicos. por ejemplo, aquí estamos viendo tipos de tierra para hacer una biopresa. Uh-huh. Luego acá está el área de electrónica. Aquí están unos sintetizadores que hace un colega, integrante de aquí de Taller 30, Diego Liedo. Uh-huh. Pues él está como más encargado en la parte de programación y electrónica. Luego aquí están las mesas colectivas. Ahí está Marcela Arma. Y está desarrollando un instrumento para un proyecto que lleva varios años trabajando. Órale. Bruno, Leslie, que está trabajando también en obras y también en proyectos de diseño y otras cosas. Y acá es el área de carpintería y herrería. Entonces, lo duro. Lo que hacemos es juntar pues, materiales, herramientas de todos y potenciar pues, todas las posibilidades para crear cosas, ¿no? Luego acá una destiladora, por supuesto. El área de la Nunca está de más. Y este es como el área de maquinados CNC. Aquí está. Y ahí te perdí. Es el cuarto. Ahí está. Ahora ya como que ahí ya no llega tan buena señal, ¿eh? Ah, ok. Sí, ya. Bueno, allá en ese cuarto está el CNC y también una impresorcita 3D. Y de este lado hay un espacio abierto para reuniones y un espacio más limpio donde tenemos algunas piezas que se van generando aquí en el taller, ¿no? Órale. Desde gráfica. Pues están súper bien armados, ¿eh? Algunas obras de integrantes, otras colectivas. Estas son las corales, son unas estructuras cérmicas para introducir en el mar y van acompañadas de unos mecanismos cerámicos con movimiento que generan energía y ayudan a los corales al crecimiento y así, ¿no? Que es como en lo último que estoy trabajando ahorita. Y pues bueno, este es Taller 30 y hay una página en Facebook que creo que se llama Taller 30 San Miguel de Allende. Y está la página que es taller30.net. Y bueno, okay. yo también tengo una página que es gilbertoesparza.net y hay otras paginitas que están como ligadas a esa. Pues ya está, si no te molesta, las vamos a poner ahí en la descripción del video para que la gente pues pueda conocer más de los proyectos. El taller como tal, no sé si está abierto, digamos, si un día alguien dice, pues ando aquí en San Miguel y quiero conocer más, paso de visita. Sí, claro.
Sí, está bien. porque Este, es muchísimo lo que tienen ahí para chambear, ¿eh? sí, y nos gusta mucho que haya esa interacción de la afuera, ¿no? Porque también uno de los intereses de 30 es justamente hacer comunidad, Ujú. no solo con el barrio, sino pues con toda la gente que está interesada en este tipo de cosas que hacemos, ¿no? Y buscar Pues ya está. colaboraciones y generar cosas. Ujú, súper. Está de lujo. Oye, pues muy bien. Me gustó mucho la entrevista, me gustó mucho más conocer esto de tu viva voz, además de estar stalkeándote para la entrevista, decir, bueno, ya me chuté esta entrevista, ya vi esto, ya vi la página de internet, pero directamente de ti, es, por supuesto, mucho más agradable, atractivo e interesante incluso, ¿no? Las cosas que fueron surgiendo ahí durante la charla, me voy con bastantes conceptos ahí nuevos y Sí, sobre todo, bien. pues agradecerte el tiempo que nos diste para esta pequeña charla, para platicarnos un poco de tus proyectos. Me encantaría por ahí hacer esta sesión especial para podcast donde trabajemos específicamente los temas de audio y darlos a conocer como en ese formato de audio que tanto vale la pena. Muy Y por bien. ahí a lo mejor podríamos hacer algún par de proyectitos juntos en cuanto pueda ir a San Miguel, ten por seguro que me voy a dar una vuelta y a buscarlos. Sí, claro que sí. ¿Tienes mi teléfono? No, pero si quieres, ahorita que acabemos de grabar, me lo pasas para que no esté ahí Sí, claro. rondando por la red, quién sabe qué pase con él. Claro que Y sí. nos ponemos de acuerdo para eso. ¿Cómo ves? Sí, buenísimo. Pues aquí te esperamos. Perfecto. Pues, Qué bueno. pues creo que esto es todo, Gilberto. Aquí cerramos este podcast y es de este podcast, bueno, este video y también saldrá en podcast específicamente. Pero pues estaremos muy contentos de en otra edición ver un poco más de tus proyectos, saber más al respecto. Y si no, ya nos compartiste varios medios en los que alguien podría contactarlos si está más interesado en este. Gilberto, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y al equipo. Nos vemos. Bye.